Bienvenidos a nuestra última invención de series Lex, que son presentaciones mixed level de cosas chulas que nos vamos enterando del mundo de Salesforce y vamos descubriendo, así lo compartimos en español con todos los demás. Subimos los recordings al canal de YouTube que tenemos y estas sesiones duran unos 30 minutos, sobre todo demo, y hacemos unos 10 minutos o así de preguntas al final. Si queréis ir poniendo en el chat lo que os vaya ocurriendo y las vamos pillando por allí. Y bueno, yo soy Inés García, soy un Agile Coach y una Salesforce MVP y hoy soy vuestra host. Hoy tenemos monitoring y podéis ver en la pantalla también que la semana que viene vamos a cubrirlo también, pero desde un ángulo diferente. Y tenéis las hashtags del día, también el link en la pantalla de cómo apuntaros a estas series y las hacemos cada 2 semanas. Y nada, Fran, muchísimas gracias por venir y todo tuyo. Muchas gracias, Inés. Bueno, antes de nada presentarme, mi nombre es Francisco José, bueno, todos me podéis llamar Fran. Llevo unos 10 años trabajando con la tecnología Salesforce, soy uno de esos frikis porque, bueno, sabemos la cantidad de cosas que se pueden hacer y lo fácil que es y lo rápido que es el poder desarrollar en la plataforma. Durante los últimos 5 años he estado trabajando y estoy trabajando en Adidas. Soy el Technical Lead del equipo de Consumer Service. Básicamente trabajamos con Service Cloud, aunque bueno, tenemos un montón de nubes. Y todo lo que os voy a contar hoy es un trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 2 años por distintos problemas que nos encontramos y creo que puede ser muy interesante de ver porque probablemente en otros muchos sitios la gente se está enfrentando exactamente a los mismos problemas que nos hemos enfrentado nosotros. Probablemente sea una charla curiosa porque vamos a hablar mucho de Salesforce, pero sin entrar en Salesforce. Al final, casi todas las cosas que voy a intentar explicar están alrededor de Salesforce. Digamos que son como un complemento para entender qué es lo que está pasando. Porque al final el objetivo del monitoring o del alerting o del tracking o de como lo queramos llamar es entender qué es lo que está pasando en nuestro sistema y poder reaccionar en caso de que haya algún problema antes de que realmente los usuarios se den cuenta. Al final da exactamente igual que el sistema que tengamos sea grande, pequeño o mediano. Al final lo que nos interesa es que los usuarios no se vean afectados. Entonces tengamos 100 o 1000 usuarios, tengamos usuarios internos o tengamos usuarios externos, el contexto del monitoring, el contexto del alerting es algo que siempre hay que tener en cuenta para asegurarnos de la situación de nuestro sistema. Voy a intentar, la sesión no va a ser muy técnica, mi idea es explicar el por qué necesitamos implantar algún tipo de monitorización, cómo podemos implantar una solución de monitorización y intentaré hacer una pequeña demo sobre todas las herramientas que vamos a ver para entender un poquito a alto nivel cómo funcionan. No voy a entrar en el detalle técnico de la implementación de todas estas herramientas porque nos llevaría mucho más tiempo y quizás sería un poco más denso, pero bueno, si vemos que la gente está interesada y que quieren conocer un poquito más el detalle de la pura implementación técnica, podemos hacer otra sesión un poquito más larga o más específica a la herramienta en la que estéis interesados. Bueno, en esta primera tengo 5 slides, no hay más. Entonces pasaré las 5 slides rápido al principio, entendemos el contexto y luego nos vamos al navegador y vemos todas estas herramientas en funcionamiento. Al final, bueno, como ya os he comentado, el problema es que muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Nosotros desarrollamos, creamos workflows, creamos triggers, creamos nuevos componentes, creamos clases de Apex, las ponemos en producción, creamos nuestros test unitarios, lo ponemos en producción, todo empieza a funcionar, pero a la hora de la verdad no sabemos si está funcionando o no está funcionando. Y muchas veces solo sabemos que no está funcionando cuando un usuario que está utilizando Salesforce o cuando un usuario externo visita un site o intenta rellenar un formulario, tiene un error. Y no solo que tenga un error, sino que nos diga que tiene un error. Muchas veces sin ese feedback estamos completamente ciegos. Es por lo que os digo que da igual que el sistema sea pequeño o grande. Al final, nuestro objetivo como desarrolladores no es solo
desarrollar nuevas funcionalidades o implantar nuevas funcionalidades, sino asegurar que esas funcionalidades siguen funcionando en el futuro como se espera. Entonces, uno de los principales problemas a los que nosotros nos tuvimos que enfrentar fue básicamente que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Entonces, no sabíamos si algo funcionaba o si algo no. Suponíamos que funcionaba porque muchas veces nadie se quejaba, pero muchas veces la gente no se queja, pero las cosas no están funcionando bien y eso al final acaba afectando en la satisfacción del usuario. Por defecto, Salesforce proporciona algunas herramientas para poder hacer monitoring y para poder hacer login. Ha habido algunas charlas y hay vídeos muy interesantes en YouTube sobre login y cómo poder mejorar el login. No voy a entrar en esos casos, pero al final es el conjunto de todas estas herramientas lo que nos va a dar un contexto de la monitorización y del alerting. Antes de pasar a hablar sobre las herramientas, me gustaría definir dos conceptos que van a ser importantes en el resto de la charla y que son importantes en el contexto de la monitorización. Uno es la definición de monitoring en sí y el segundo es la definición de la observabilidad. La monitorización al final es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores, a los equipos, entender cuál es el estado de su sistema. Y esta monitorización se basa en un conjunto de reglas o en un conjunto de métricas que se definen o en un conjunto de logs que estamos obteniendo. Y por otro lado tenemos la observabilidad, que al final la observabilidad es exactamente lo mismo, pero de manera proactiva los equipos entienden qué es lo que está pasando en el sistema sin haber definido esos patrones o sin haber definido esas métricas por adelantado. Al final, lo que intentamos conseguir con este stack de monitorización es ambas cosas. Por un lado, definir KPIs, definir SLAs, definir ciertas cosas que nosotros sabemos que se tienen que cumplir y verificamos que se tienen que cumplir. Y por otro lado, observar qué es lo que está pasando. De tal manera que si vemos ciertos patrones que no se ajustan a lo que nosotros queremos, intentar actuar lo máximo posible. Al final, el objetivo detrás de la monitorización o detrás de la observability es intentar calcular cuál es el MTTD y el MTTR de nuestro sistema. El MTTD es el Mean Time to Defect y el MTTR es el Mean Time to Resolve. Básicamente, el MTTD son los minutos que se necesitan para identificar cuando un fallo se ha producido en el sistema. Y el MTTR son los minutos que se necesitan para resolver esa issue detectada. Con lo cual, cuanto más bajo sea el MTTD y más bajo sea el MTTR, mejor será la satisfacción de nuestros usuarios, porque al final todo estará funcionando perfectamente. Y estos dos valores al final formarán parte de los KPIs del equipo. Y se podrá medir que a medida que la monitorización, que la observabilidad va mejorando, el MTTD y el MTTR va bajando, porque seremos capaces de detectar esas issues muy rápido y seremos capaces de resolverlas muy rápido, incluso mucho antes de que nuestros usuarios, se vean afectados. Detrás de estos conceptos hay un mundo por lo que si queréis podéis buscar información acerca de todo lo que está por debajo de DevOps, todo lo que está por debajo de SREs, porque al final estos conceptos están muy bien definidos, muy desarrollados y con mucho más detalle de lo que voy a contar yo aquí ahora. Vamos a trabajar con tres tipos de métricas, por decirlo de alguna manera, o tres definiciones para medir qué es lo que está pasando y para observar qué es lo que está pasando. Por un lado, los logs, comúnmente conocidos. Al final, los logs no es más que el detalle granular de lo que está pasando en un momento determinado. Métricas, que al final será una medida de algo que nosotros queramos, de algo que hemos definido. Puede ser, por ejemplo, el consumo de CPU, o puede ser el consumo de memoria, o puede ser el tiempo que tarda en cargar una página. Y por último término es la posibilidad de poder traquear desde el principio hasta el fin qué es lo que está pasando en una misma sesión. Durante la charla nos vamos a centrar en los dos primeros, en logs y en métricas. Veremos un poquito, si nos da tiempo, cómo poder hacer trazas.
pero no estoy seguro si entraremos mucho en el detalle. En cuanto a logs, bueno, ya sabéis que por defecto están los logs de Salesforce, el debug estándar, que bueno, está muy bien, pero a veces queda un poquito cojo en producción porque bueno, ya sabéis que se tiene que activar, dura durante determinado tiempo, se ajusta a un usuario y demás. Esto se puede mejorar utilizando multitud de frameworks para poder generar esos logs con la definición y en el momento que nosotros queramos. Todo el stack que os voy a explicar está utilizando un framework de logs. Da igual que se utilice uno, que se utilice otro, en nuestro caso es uno custom, da exactamente igual. Creo que ha sacado hace poquito Graels un libro sobre logs, precisamente, en el cual explica diferentes frameworks. Esto es compatible con cualquiera de ellos. Al final, lo único importante es tener algo que nos gestione los logs más allá del propio log estándar de Salesforce, que es un poquito corto. Para métricas, Salesforce no proporciona ninguna herramienta que a nosotros nos haya aportado todo lo que necesitamos. Es verdad que existe un tipo de licencia sobre un producto que se llama Event Monitoring, que también os lo contaré un poquito por encima y que nos aporta bastante información, pero a la vez hay muchas métricas que las hemos tenido que implementar de manera custom, para lo cual hemos utilizado una herramienta que os contaré dentro de un poquito. Y bueno, finalmente la trazabilidad no es más que poder definir cierto ID que sea común en todas estas transacciones para poder hacer el traceo desde el principio hasta el fin. Vale, pues dejo ya la parte de teoría para pasar a entender un poquito a alto nivel cómo funciona esta solución. Esta solo es una solución. Es cierto que esto es muy abierto, esto se puede mejorar, se puede extender, incluso se pueden cambiar estas herramientas por otras. La razón por la que estamos utilizando estas herramientas es porque muchas de ellas son gratuitas, son open source o pertenecen a la community de Cloud Foundation, con lo cual el acceso y el mantenimiento es bastante bueno. Pero lo dicho, se pueden intercambiar por diferentes. Yo creo que lo importante para la sesión de hoy es entender el concepto o el contexto de cada una de estas y el por qué están ahí. Como podéis ver, bueno, Salesforce se queda aquí reducido a una mínima instancia porque solo está ahí pequeñito a la izquierda, aunque al final es el origen de todos nuestros datos y bueno, la razón por la que estamos aquí. Pero en el resto de la página podéis ver un montón de herramientas que al final nos van a proporcionar todo este stack de monitorización y de observabilidad. En vez de ir de izquierda hacia derecha explicándolas, voy a explicar de derecha hacia izquierda. Al menos las herramientas primero, porque va a ser mucho más fácil después entender para qué se están utilizando cada una de ellas. Voy a empezar con la capa de visualización. Bueno, al final, en cuanto a capas, bueno, como os podéis imaginar, Salesforce al final va a ser el productor de datos, porque al final todo lo que vamos a medir y todo lo que vamos a capturar está en Salesforce. Hay una capa de colección de datos, básicamente, que se va a encargar de extraer o de recoger esos datos de Salesforce, ya sea bien porque Salesforce nos lo manda o bien porque nosotros los vamos a recoger desde Salesforce. Habrá una segunda capa de transporte, porque al final todos estos datos estarán en cierto sitio y los tenemos que llevar a otras herramientas. Hay una capa de transporte y finalmente hay una capa de visualización de todos estos datos que estamos extrayendo, porque al final vamos a extraer multitud de datos. Trabajar con estos datos y en este tipo de herramientas que nos permitan indexarlos y visualizarlos puede ser realmente complejo. Y finalmente, una capa de alertas, porque bueno, al final sí podemos visualizar datos, podemos ver datos, pero no vamos a estar continuamente mirando las pantallas para saber si todo va bien, sino que debemos de poder definir ciertas alertas en el que automáticamente recibamos algún tipo de notificación cuando algo no va bien. Con lo que en cuanto a herramientas, que esta es la parte más bonita y al final es la parte más visible, os voy a mostrar 3 herramientas que se pueden utilizar. La primera es Kibana. Kibana pertenece al stack de LK,
de Elasticsearch, Kibana, Logstash, todo este tipo de software que proporciona LK. Y básicamente Kibana nos va a permitir indexar logs. O sea, básicamente Kibana nos va a mostrar logs indexados que vamos a enviar desde Salesforce. ¿Cómo vamos a enviar esos logs? Luego lo vemos, pero básicamente vamos a utilizar Kibana para ver logs, nada más que para ver logs. Grafana es una herramienta pura de visualización de paneles, normalmente de paneles. Se pueden hacer otras cosas, pero normalmente de paneles. Entonces vamos a utilizar Grafana para pintar cosas, ya sean logs, ya sean métricas, ya sean resultados de consultas, lo que queramos. Vamos a utilizar Grafana para pintar cosas. Y finalmente RunScope, en este caso creo que RunScope sí que es de pago, Kibana y Grafana no, creo que RunScope sí. Básicamente vamos a utilizar RunScope para el testeo de APIs, para identificar si nuestras páginas cargan bien, tiempos de carga y demás. Y Opsgenie, en este caso es de Atlassian, creo que también en este caso también es de pago. Opsgenie y RunScope son de pago, el resto de herramientas no. Opsgenie no es más que un routing de alertas. Kibana, digamos que en Kibana vamos a generar alertas, en Grafana vamos a generar alertas, en RunScope vamos a generar alertas y finalmente Opsgenie se va a encargar de recibir esas alertas y hacer algo, ya sea llamarme por teléfono, ya sea enviarme un correo electrónico a la persona del equipo que esté on call diciéndole que algo no está funcionando, ya sea crear un ticket en Jira, ya sea lo que nosotros queramos definir. No es más que un routing, de alertas. En la capa de transporte, quizás esta es un poco más fea porque no va a ser visual. Básicamente se va a encargar de recoger toda esa información que estamos recibiendo de Salesforce e enviarlo a estas herramientas o a las bases de datos que alimentan estas herramientas. Bueno, nosotros utilizamos Kafka porque utilizamos de manera síncrona, estamos enviando todas estas comunicaciones por eventos, con lo cual es un mismo broker de Kafka para todo. Y la parte de la colección, que es la que inicia todo este proceso, será la que se va a encargar de recoger estas métricas de Salesforce. Estas métricas o stocks logs. Aquí vamos a hablar de dos cosas, lo que os había comentado. Por un lado logs y por otro lado métricas. Logs, al final, lo que os comentaba, el estándar de Salesforce es un poquito justo, con lo cual lo ideal, mi recomendación es utilizar un framework de logs. Normalmente un framework de logs lo que hace es genera logs en las partes del código que necesites y luego te permite almacenarlos o exportarlos de alguna manera. Pues un ejemplo, por ejemplo, es almacenarlo en un custom object y luego trabajar en un custom object. Y eso fue lo primero que nosotros hicimos. El problema es que cuando empiezas a generar millones de logs y esos millones de logs se te meten en un custom object y trabajas con informes o trabajas con consultas sobre esos logs, al final es infernal. No puedes trabajar en una tabla que tenga esa cantidad de registros porque los informes tardan mucho en ejecutarse y no es mantenible. Con lo cual, una opción es, vale, esos logs, lo que hago es producir un evento. Por cada uno de esos logs, en vez de insertarlo en mi custom object, pues genero un platform event con el contenido del log, exactamente con el mismo contenido, con un JSON, con lo que quiera, y lo publico. Lo publico y, en nuestro caso estamos utilizando el conector estándar de Salesforce, el MP Connector, luego os lo muestro en GitHub, pero que no hace más que leer los logs y en nuestra solución enviarlo a Kafka. Al final Salesforce genera un log, se genera un platform event, el MP Connector está suscrito, está leyendo esa streaming API de todos esos logs que se generan y me los envía a Kafka. ¿Cómo son esos logs? Depende del framework que se quiera utilizar, pero al final imaginaros que no es más que un log. Un segundo input es la Event Monitoring, la Event Monitoring API. No sé si la sesión que va a haber el próximo día se va a hablar de esta solución o no, pero al final la Event Monitoring API no es más que una licencia extra de Salesforce que pues tiene un coste y pagando ese coste tienes acceso a una API en la cual puedes obtener un extra sobre los logs que Salesforce ya ha generado. En este caso es una API, entonces llamas a una API,
Salesforce genera unos logs y esos logs se almacenan en donde tú quieras. En nuestro caso, se almacenan, los recupera Logstash y los envía a Kafka exactamente igual. Entonces, estas dos serían para logs. Digamos que la primera es para nuestros logs de toda la vida, utilizando un framework, y la segunda es para recoger los logs de la Event Monitoring API expuesta por Salesforce en una API. Y luego, por otro lado, tenemos métricas. Y las métricas, al final, son cosas que nosotros podemos definir. Una métrica puede ser cuántas veces un usuario clica en cierto botón. Una métrica puede ser cuántos casos se generan por el canal X. O una métrica puede ser cuántas veces se hace una llamada a un HTTP. La métrica que nosotros queramos definir. Para métricas, la solución que estamos utilizando es muy parecida. Al final, la métrica se genera y se tiene que producir. En este caso, es exactamente lo mismo que si fuera un log. Lo único que en vez de generar un log que contiene información técnica de lo que está pasando en ese momento, esta métrica contiene información sobre lo que queremos medir. Por ejemplo, cada vez que alguien haga clic en un botón. Pero básicamente el contexto es el mismo. Se expone un evento de plataforma, un platform event con el contenido que se quiera. Si se clica 5 veces en un botón, pues son 5 veces el mismo platform event diciendo que se ha clicado 5 veces en ese botón. ¿Dónde está la magia aquí? La magia está en que los logs al final son registros que ocurren cada minuto, cada 30 segundos, uno tras otro. Las métricas es exactamente lo mismo, son eventos que están ocurriendo uno tras otro, pero al final tienen un sentido conjunto. Los logs pueden tener sentido individual, pero las métricas tienen un sentido agrupado. Es por ello que en este caso entra Prometheus en juego. Prometheus es un colector de métricas que nos permite hacer, digamos, un análisis estadístico de esas métricas de manera sencilla. Las métricas las colecciona Prometheus, las almacena en una base de datos de time series y al final esa información se puede ver en Grafana visualizada. Pero Prometheus, digamos que es ese colector de métricas, ese generador de esa base de datos de time series y nos proporciona ciertas funciones estadísticas para poder trabajar sobre esas métricas. Por ejemplo, quiero saber si se está clicando un botón cada minuto, quiero saber cuántas veces se ha incrementado ese cliqueo del botón en los últimos 15 minutos, por ejemplo. Ese trabajo sobre la métrica en sí lo podemos hacer a partir de funciones que nos va a dar Prometheus, mientras que con los logs, finalmente lo que vamos a hacer es filtrar. Vamos a ver logs, vamos a filtrar logs y vamos a trabajar sobre ellos, pero no vamos a aplicar, digamos, un análisis estadístico sobre esos logs. Entonces, esto es a alto nivel el contexto de una solución posible de monitoring, tanto para logs como para métricas. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo se ve todo esto en Kibana, Grafana, en Runscope y en Opsgenie. Porque esta parte al final es muy oscura, al final es puro backend en el que no se ve nada. Pero bueno, si hay interés, podemos montar otra sesión más técnica en la cual podemos ver cómo se producen estos datos y cómo se trabaja con estos datos. Os voy a mostrar primero Kibana. Hemos dicho que Kibana nos enseña logs, nos muestra logs. Vale, esto es Kibana, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, básicamente digamos que es un indexador de logs almacenados en Elasticsearch, por ejemplo, en este caso, y nos permite jugar con esos logs, ya está. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando los logs generados en los últimos 7 días. Vemos la cantidad de logs, o sea, 1,5 millones, que si tenemos esta cantidad de datos en un custom object y trabajamos con informes o trabajamos con consultas, puede ser mucho más difícil, mucho más tedioso de trabajar de mover esos datos y de entender qué es lo que está pasando, que es la facilidad que nos va a dar en este caso Elasticsearch. Vale, entonces en este caso estamos viendo logs de los últimos 7 días, podemos ver cuándo se están produciendo esos logs y nos salen todos estos logs listados
en el panel central. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos entrar en el detalle de cada uno de estos logs que al final tienen el detalle que nosotros estamos mandando desde Salesforce, nada más que eso. Por ejemplo, en este caso es un log en el cual pues, parece ser que se ha producido un error en un callout. Y bueno, este es el stack estándar que Salesforce genera. Tenemos el stack, tenemos la clase, tenemos el método en el que se está produciendo el error, tenemos la clase en la que se está produciendo el error y tenemos el mensaje específico y tenemos el log level y tenemos la clase en sí, el componente. ¿Qué es lo que nos permite esto? Al tener aquí toda esta información, nos permite trabajar con ella. Podemos decir, oye, pues vale, vamos a ver cuántas veces se ha producido este error, porque puede haber sido puntual o puede que no haya sido puntual. Entonces yo puedo simplemente filtrar por este dato y veremos qué es lo que nos sale ahora. Ahora me está diciendo que ha habido 26.000. O sea, esto quiere decir que en los últimos 7 días ha habido 26.000 errores del mismo tipo exactamente con el mismo log. Entonces, al final en Kibana lo que podemos hacer es esto, tenemos los logs y podemos trabajar con esos logs como buenamente queramos o definir alertas. Si el número de errores asociados a este tipo de mensajes supera los 10.000, envíame una alerta a Opsgenie. Y esto es Kibana. No es más que trabajar con logs en vez de trabajar con esos logs en un custom object que es mucho más tedioso. La segunda herramienta es Grafana. Y Grafana os había comentado que es una herramienta que nos permite visualizar paneles. Voy a mover esta barra. Visualizar paneles al final para entender sobre todo métricas, entender qué es lo que está pasando de esas métricas que nos está proporcionando Prometheus que está recuperando de Salesforce. En este caso, por ejemplo, es un panel en el que estamos mostrando cuál es el estado de los governor limits más comunes de nuestro entorno. Por ejemplo, aquí vemos el número de API calls, el número de el total de bulk API requests, las async API executions, el data storage, el file storage, la cantidad de mails que estamos enviando y demás. ¿Qué es lo que nos permite aquí Grafana a través de Prometheus? Nos permite visualizar estos datos y poder jugar con estos datos. Vemos que aquí las API calls están en torno al 6%, con lo cual el corazoncito aquí, esto quiere decir que hay una alerta en el cual hemos definido un threshold para avisarnos en caso de que algo no vaya bien. Pues exactamente igual para todos los errores. Si estos números en algún momento alcanzan un 70%, un 75%, automáticamente esa alerta se va a desencadenar y vamos a poder actuar sin que esto llegue a mayores. Si entro en el detalle de alguno de ellos, podemos ver qué es lo que está pasando en detalle en cada momento, en cada día. Bueno, en este caso estoy mostrando de los últimos 30 días, pero esto se puede jugar y mostrar con los datos en las últimas 24 horas parece que es constante. Podemos trabajar con estos datos. ¿Cómo se pueden definir alertas aquí? Muy sencillo, al final aquí no hay más que definir que, por ejemplo, en este caso, si este número supera el 80%, en este caso el 80%, se genera una alerta que luego veremos cómo la trata Opsgenie. Entonces, esto está recopilando los datos en tiempo real a través de Prometheus. Si algo pasa, el 80%, en este caso es el nivel de alerta, esa alerta se desencadena. Entonces, en este caso es un panel en el cual mostramos los governor limits. Un segundo ejemplo, por ejemplo, es este. En este caso son chats. Son chats en tiempo real. Exactamente lo mismo. Prometheus está recopilando esta información desde Salesforce por métricas que ya se han definido. Entonces podemos ver en tiempo real en las últimas 24 horas cuál es el número de chats que se están generando, el número de mensajes y el número de surveys que se están enviando por cada uno de esos chats y a la vez el número de errores que se están produciendo en tiempo real y jugar con estos datos. Otro ejemplo de métricas que se pueden recoger, en este caso, son canales de contacto, en este caso es para Estados Unidos, ya sea teléfono, ya sea chat, ya sea email o ya sea cualquier otro canal. Con lo cual, lo mismo, en tiempo real podemos ver qué está pasando. Si el número de emails que entran durante un determinado rango no es el esperado, la alerta se genera y sabremos que algo está pasando mucho antes de que alguien nos diga estoy intentando enviar un mail y ese mail no está llegando. Porque al final el objetivo de esto es observar.
El objetivo de las métricas es observar qué es lo que pasa y actuar si algo no es lo que se espera. Y bueno, este es otro ejemplo en el cual bueno, pues podemos ver los logs, en este caso son los logs que se están generando, bien de tipo con la categoría info y bien con la categoría error, para saber qué es lo que está pasando. En este caso los últimos 7 días, pero bueno, si por ejemplo mostramos los últimos 30 días, podemos ver dónde hay picos y asociar esos picos con cierto comportamiento que puede haber pasado en ese momento. Como podemos ver aquí, al final se mantiene bastante constante el número de errores, pero bueno, por ejemplo, aquí hay un pico, pues puedes ir al detalle para saber, vale, el día 16 de agosto a las 4 de la tarde hubo un pico de 10.000 errores. ¿Qué fue lo que pasó? Pues si este día a las 10 de la tarde, a las 4 de la tarde hubo 10.000 errores y esto es un log de tipo error, lo que puedo hacer ahora es irme a Kibana, filtrar por ese día y ver qué logs de error se estaban generando esa tarde y poder actuar. Esto lo puedes hacer a tiempo pasado, lo puedes hacer en ese mismo momento porque si la alerta me dice, oye, si llegas a 30.000, dime que algo está pasando, podré actuar en base a eso. Y finalmente, RunScope era la herramienta para testear APIs y para testear tiempos de carga de páginas y el tiempo de respuesta de carga de páginas. Esto es muy sencillito, al final no es más que decir qué es lo que esperas y chequear cada minuto o cada X tiempo si el comportamiento será adecuado o no. Bueno, pues por ejemplo aquí vemos los botones de chat, aquí ha habido 3 errores, pues porque en esos 3 casos el botón no estaba mostrándose, en el resto de las situaciones estaba bien, pero al final, bueno, esto es muy de configuración y es muy sencillo de utilizar. Y por último, Opsgenie. Opsgenie, os había comentado que Opsgenie es la herramienta que se encarga de coger todos estos logs y todas estas métricas, todas estas alertas que desencadenan Kibana, Grafana y RunScope y hacer algo con ellas. Por lo tanto, en Opsgenie finalmente lo que podemos hacer es definir equipos de trabajo. Podemos definir en caso de que tengamos un equipo on call que esté trabajando las 24 horas y esté reaccionando a lo que esté pasando, y podemos definir actuaciones o qué hacer para cada una de esas alertas. Si es por la mañana, me mandas un correo. Si es por la tarde, llamas a la primera persona que esté on call. Si esa persona no me responde, llamas a la segunda persona que esté on call. Si esa persona me responde, llamas a la tercera persona que esté on call o le mandas un mensaje o me creas una ISO en Jira o demás. Y todas las alertas que llegan aquí llegan generadas por las herramientas que hemos visto antes. Entonces, bueno, aquí al final, pues no es más que configuración de cómo quieres que sea el comportamiento para esas alertas, porque al final no podemos estar mirando este panel las 24 horas del día. El objetivo es no tener que abrir esto, lo puedes abrir para ver el comportamiento en el último tiempo, para ver cuál es la tendencia, pero al final el objetivo es que si el número de correos electrónicos que estamos enviando alcanza el 100%, como fue este día, que me avise antes de alcanzar el 100% para poder actuar. En este caso, pues se quedó al 97% porque probablemente se tomó alguna medida en ese momento para que esto no llegara al 100% y Salesforce no cortara los correos electrónicos. Al final es la idea de Opsgenie es esa, porque si no, si tienes que estar visualizando estos datos continuamente, no sería posible. Te corto un momento, nos quedan 2 Venga. minutos y el Zoom nos echa a todos. Pregunta, ¿existe algún tutorial de setup o guía de todas estas herramientas para un entorno Salesforce o debemos controlar cada una de las mismas por separado? Respuesta bonita es que hay muchísima información sobre todas estas herramientas y cómo poder configurarlas. La respuesta fea es que existe mucha información de cómo configurar estas herramientas para tecnologías no Salesforce, es decir, para Java, para .NET, para tecnologías normales, porque todas estas herramientas te dan conectores con ese tipo de lenguajes. En el caso de Salesforce no existen esos conectores, con lo cual hay que implementarlos. Por eso esta primera capa
la capa de data collection es muy custom porque al final no existe. Si Kibana, Grafana, Runscope, Prometheus, todas estas te vas a sus aplicaciones, todas tienen conectores con los lenguajes comunes, pero no con Salesforce. Nuestra idea, de todas maneras, algo que nosotros queremos hacer es que estos conectores los queremos hacer open source y los queremos publicar, porque al final es un valor que pueden utilizar cualquier otra compañía. Con lo cual no existe información de cómo implementarla, pero no existen conectores por defecto para estas herramientas, pero nuestra idea es hacerlos open source y públicos para que se puedan usar. Gracias. Menos de un minuto, si quieres cerrarlo. Nada más, si os ha gustado, si tenéis curiosidad, podéis decirlo. Intentaré contestar a todas estas preguntas que hay por aquí. Si os gusta, bueno, pues podemos entrar en el detalle de esa implementación, como dice Inés, o de cómo se pueden hacer esos pasos o cómo podemos hacer para poder poner todo esto en marcha. Muchísimas gracias. Te pillo la palabra. Versión 2, versión 3, backend, implementación. Exacto, hay nivel técnico fuerte. Muchas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos por ser parte. Y nada, nos vemos en 2 semanas.